Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bag. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it my, do it my. It ain't no shame in my game. I do it my tongue, do it my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para la fac. A continuación empezaremos el estudio de la unidad que para nosotros es la número 6, en la que veremos circuitos de corriente directa. Bien, en esta unidad desarrollaremos los resistores en serie y en paralelo, las reglas de Kirchhoff, que son súper importantes en nuestro estudio, los instrumentos de medición eléctrica, veremos cuáles son. Ya habíamos visto cuáles los símbolos que se utilizarán. En este veremos cuáles son un poco más en profundidad tampoco mucha. Veremos cuáles son los circuitos RC y qué significa R y C, y también los sistemas de distribución de energía. Bueno, empezaremos entonces, como ya habíamos dicho, con circuitos de corriente directa. ¿Ok? Son entonces los resistores en serie y en paralelo lo primero que vamos a ver. A continuación veremos 4 diferentes formas de conectar, por ejemplo, 3 resistores. Fíjense en esta situación. Tenemos nosotros en el ítem A 3 resistores colocados en serie, como se puede observar, con una corriente dirigida desde el punto A hasta el punto B. En el ítem B tenemos 3 resistores colocados en paralelo. Bien. Muy bien. A continuación, en el ítem C podemos observar que el resistor o la resistencia R1 está combinada en serie con R2 y R3 que se encuentran en paralelo. Bien, y en el ítem D vemos a R1 que se encuentra en una combinación en paralelo con R2 y R3 que están en serie. Bien, entonces se empieza a poner un poco más interesante el tema de utilizar las conexiones en serie y en paralelo. Bien, muy bien. Fijémonos entonces con los resistores en serie. Ahí tenemos nuestro esquemita bastante grande de cómo es el acomodo en serie. Bien, y lo que veremos es que la resistencia equivalente es mayor que cualquiera de las resistencias individuales, como se puede observar. Ya en el último recuadro ya se habrán dado cuenta que las ecuaciones principales tienen un colorcito amarillento. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver en un segundo, después de ver de dónde sale, que la resistencia equivalente es mayor, que cada una de las resistencias individuales, y que de hecho es la suma de las resistencias individuales en una conexión en serie. Fijémonos que en determinados puntos, pasando la resistencia, se encuentran letras, bien, que representan una división de sectores, si ustedes quieren. Entonces fijémonos, tenemos la X y la Y. Entonces hemos diferenciado los voltajes de A a X, de X a Y y de Y a B, bien, o de Y, como quieran. Bien, entonces el voltaje a X es la corriente por la resistencia 1. Bien, y lo mismo ocurre con cada una de las resistencias. Luego, el voltaje total es la suma de cada uno de los voltajes.
En todos la corriente es la misma, sacamos factor común y ponemos a la corriente multiplicando la suma de las resistencias. Esta suma de la resistencia es la resistencia equivalente a la que habíamos dicho que llegaríamos. Entonces, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales. Bien, con respecto a las resistencias en paralelo, como podemos observar en el diagrama de la derecha, nosotros vemos que aquí la corriente es distinta en cada punto. En serie el voltaje era distinto y la corriente era la misma. En este la corriente es la distinta y el voltaje es el mismo. Bien, entonces lo que hacemos es corriente igual voltaje sobre la resistencia, corriente I igual a voltaje AB sobre resistencia I, de una forma genérica, ¿ok? Entonces la corriente total es la suma de las corrientes. Sacamos factor común el voltaje y nos queda multiplicando 1 sobre R sub I. Bien, esto lo digo para no decir cada uno de la sumatoria, pero acá ustedes ya se pueden ya pueden observar. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre VAB si pasamos a dividir el voltaje VAB. Bien, muy bien. Entonces esto nos queda corriente sobre voltaje VAB igual a 1 sobre R sub I, o 1 sobre R1 más 1 sobre R2, etc. Bien, ese 1 sobre la sumatoria del 1 sobre R tal es igual a 1 sobre la resistencia equivalente, o la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 bla bla bla. Si ustedes se fijan, tiene mucha semejanza a algo que ya habíamos visto antes. Bien, por no decir que son prácticamente iguales. Bien, perfecto. Denme un segundo. Ahí está, se los quería buscar para que lo vean. Bien, es prácticamente, a ver si están, es prácticamente lo mismo que habíamos visto en la unidad 4, ¿no? Con las capacitancias, bien, en serie y en paralelo. Bien, perfecto. Entonces vamos a regresar a la unidad en la que estábamos estudiando. Buenísimo. Entonces ahí hemos visto. Entonces, ¿qué decimos? La resistencia equivalente siempre, en este caso en paralelo, es menor que cualquiera de las resistencias individuales. Bien, entonces, para recordar, para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. He aquí dos diagramas de conexiones en serie y en paralelo. Bien, la que está arriba son dos foquitos que se encuentran en serie, bien, y la que está abajo están conectados en paralelo. Bien, ahí está. Un tema bastante importante en el estudio en este estudio son las reglas de Kirchhoff, porque normalmente nosotros no tenemos un acomodamiento de las en paralelo o en serie. Es algo que no viene muy común. Bien, entonces para el estudio de cuestiones un poco más complejitas necesitamos las reglas de Kirchhoff. Bien, estas son las que nos permiten dilucidar cuáles son las resistencias equivalentes, etcétera, etcétera. Bien, y cualquier otra cosa que necesitemos. Entonces, fíjense, esto que tenemos acá son dos redes
que no pueden reducirse a combinaciones de resistores en serie o en paralelo. Bien, por tanto se necesita estas reglas de Kirchhoff, que vamos a ver de qué se trata. Fíjense que bien, tenemos esencialmente dos reglas, bien, y una convención de signos. Ahora vamos a ver. La primera regla es que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. ¿Bien? ¿Cuáles son las uniones? Fíjense, acá tenemos una unión. Esta y esta no es una unión. ¿Por qué? Porque fíjense que es simplemente es una forma de señalizar el final, porque si este es un alambrecito, el alambre saldría desde B e iría redondamente a la FEM. Bien, entonces este no es una unión, pero esta sí es una unión. Fíjense, viene un cablecito, viene acá otra FEM. Bien, entonces esto se considera una unión, esto es una unión, y esto tampoco es una unión porque viene el cable directamente. Bien, entonces no hay una unión. Por ejemplo, D podemos considerarlo como una unión, pero E no. Y así, donde ustedes vean que efectivamente ocurre una unión, es una unión. Bien, así que hay que tener cuidadito con eso. Bueno, la suma algebraica de las corrientes en cualquiera de estas uniones debe ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que lo que entra es igual que lo que sale. Bien, ya vamos a ver en los ejercicios, pero tienen que recordar eso. Lo que entra es igual que lo que sale. Bien, la segunda regla de Kirchhoff es la de las espiras. La que recién vimos es la de las uniones. Dice lo siguiente: la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con la FEM, y las de elementos con resistencia, debe ser igual a 0. Las espiras son las que ven ahí que dice espira. Bien, entonces la suma algebraica también nos tiene que dar igual a 0, pero en este caso estamos hablando del potencial. Bien, fíjense que nosotros podemos casi decidir cuál es la espira y también podemos decidir en qué dirección va dicha espira. Ok, entonces eso es algo que nosotros decidimos, y para esto están las convenciones de los signos. Pero antes vamos a ver un poco más que hay sobre la regla de las uniones. Esta se basa en la conservación de la carga eléctrica. En una unión no se puede acumular carga eléctrica, por lo que la carga total que entra en ella por unidad de tiempo debe ser igual a la carga total que sale por unidad de tiempo. Bien, esto es algo que habíamos dicho, pero no de esta manera más formal. La carga por unidad de tiempo es corriente, por lo que si consideramos como positivas las corrientes que entran a una unión y negativas las que salen, la suma algebraica de las corrientes en la unión debe ser igual a 0. Fíjense que lo que acabo de decir es sumamente importante para que nos dé 0 estas cuestiones. Fíjense, lo que entra con signo positivo y lo que sale entra con signo negativo. De esta manera la suma es igual a 0. Fíjense que aquí nosotros tenemos una unión, tenemos estas dos corrientes que entran y esta que sale. Bien, en este caso estas dos me van a dar igual a esta que sale. Como no podría ser de otra manera. Bien, ahora, ¿qué hay con la convención de signos? Bien, tenemos convención de signos para la FEM y para los resistores. Bien, fíjense en el diagrama, en el esquema A o en el gráfico A. Bien, que tenemos la convención de signos para la FEM. En el de la izquierda nosotros tenemos una FEM positiva, ¿bien? Y el sentido del recorrido es de menos A
bien, de menos a más. Bien, ahí está el recorrido, podemos observar la flechita, bien, del recorrido que tiene la FEM, ok, que va de menos a más. Bien, entonces nosotros vemos la FEM positiva. Bien, si el recorrido va de más a menos, la FEM es negativa. Bien, entonces ahí podemos observar cómo va de más a menos. Bien, ahora la convención de signos para los resistores. Fíjense, si el sentido del recorrido es opuesto al de la corriente, el sentido del recorrido de la espira, bien, este es el recorrido de la espira, ok, el recorrido de la espira. Entonces, si el sentido del recorrido es opuesto al que tiene la corriente, que por otra parte va de más a menos, ¿sí?, entonces el producto de I por R es positivo. Si por el contrario el sentido del recorrido de la espira va en el mismo sentido que la corriente, el producto de I por R es negativo. Y eso sería todo respecto a esto. Aquí tenemos entonces algunos conceptos relevantes que nos interesan a la hora de utilizar las reglas de Kirchhoff como herramientas para el análisis de circuitos que no podemos simplificarlo a un acomodo en serie o en paralelo, ¿no? Ustedes ahí los tienen para que le den una leidita. Bien, y cómo evaluar la respuesta. Fíjense que aquí tenemos dos grafiquitos que nos permiten revisar cómo funciona esto. Bien, esencialmente son el mismo, bien, pero están escritos de distintas formas. Bien, fíjense en el de la izquierda, nosotros tenemos la FEM, la corriente 1, la corriente 2 y por acá va la corriente 3. Una vez que aplicamos la regla de las uniones, bien, vemos que en este punto A, donde se unen la corriente 1 y la corriente 2, sale la corriente 3, que no puede ser otra cosa que la suma de las corrientes 1 y 2. Bien, y de esa manera es como se utiliza la regla de las uniones. Ya aquí está llevado un poquito a la práctica para que nosotros podamos jugar un poco con eso. Bien, los instrumentos de medición, ya habíamos visto, el amperímetro mide la corriente que pasa a través de él. Si es uno ideal, este tiene una resistencia igual a 0, como ya se habrán imaginado. Ahí está el amperímetro. Bien, el otro es el voltímetro. Este siempre mide la diferencia de potencial entre dos puntos, bien, a los que debe conectarse en sus terminales. Entonces, rebobinamos. El amperímetro mide la corriente que pasa a través de él y el voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos. Bien, eso es lo que hace el amperímetro y el voltímetro. Bien, si nosotros combinamos estos dos, por ejemplo, si la idea es medir el voltaje AB y la corriente, se forma de forma simultánea con amperímetros y voltímetros. Bien, no es sencillo, por lo que se pueden acomodar de forma distinta, bien, para medir en algún caso el voltaje y luego el amperaje. Bien, esto también es algo que podrían darle una vueltita o una revisación. Bien, el potenciómetro. El potenciómetro es un instrumento que se utiliza para medir la FEM, bien, de una fuente sin extraer corriente de este. Bien,
también tiene otras aplicaciones útiles. Bien. En esencia, un potenciómetro compensa una diferencia de potencial desconocida contra una diferencia de potencial ajustable y mensurable, o sea que se puede medir. Ahí tenemos el circuito del potenciómetro para que se pueda ver cómo es por dentro. Bien, perfecto. Dame un segundo. Muy bien, entonces ahora tenemos los circuitos RC para estudiar. ¿Qué significa que sean circuitos RC? Bueno, que tenemos un acomodo de una resistencia y un capacitor. Bien, entonces en esta figura lo que vemos es un circuito simple para cargar un capacitor. Un circuito como este que tiene un resistor, como vemos acá, y un capacitor conectados en serie, se llama circuito RC. Se ha idealizado la batería o fuente de energía eléctrica, bien, para que tenga una FEM constante y una resistencia eléctrica igual a 0. Bien, o sea, la resistencia es igual a 0, ¿ya? Y se desprecia la resistencia a todos los conductores de conexión. Se comienza con el capacitor descargado. Bien, eso es lo que vamos a ver. Vamos a cargar el capacitor y vamos a ver cómo ocurre. Se comienza con el capacitor descargado. Después de cierto momento inicial, t igual 0, se cierra el interruptor. Aquí dice T5, pero ahí va t igual 0. Se cierra el interruptor. Ahora está abierto, acá está abierto, ahora está cerrado. Bien, hemos cerrado el interruptor. Bien, lo que completa el circuito y permite que la corriente alrededor de la espira comience a cargar el capacitor. Bien, para todos los efectos prácticos, la corriente comienza en el mismo instante en todas partes, bien, que son conductoras del circuito, y en todo momento la corriente es la misma en todas ellas. Bien, porque fíjense, a ver si regresamos rapidito acá donde teníamos esto. Caramba, más arriba. Acá, en un arreglo en serie, fíjense que las corrientes, la corriente era la misma, bien, y el que era distinto era el voltaje. En paralelo, la corriente era distinta y el voltaje era el mismo. Bien, entonces ahí tenemos aquello. Por eso es que la corriente es la misma, bien, y consideramos que es instantáneo, y ahí se empieza a cargar. Bueno, esta es la gráfica de la corriente contra el tiempo para un capacitor que se encuentra en proceso de carga, bien, en el diagrama A, y en el diagrama B tenemos la gráfica de la carga de un capacitor contra el tiempo para un capacitor en el proceso de carga. Bien. Fíjense que las gráficas son distintas. En el 1 lo que podemos ver es la corriente contra el tiempo en el ítem A, o en el punto A, y en el otro tenemos la gráfica de la carga contra el tiempo. Bien, y ahí está. Conforme el capacitor se carga, la corriente va disminuyendo en forma exponencial con el tiempo. Bien, y conforme el capacitor se carga, la carga se incrementa en el capacitor de forma exponencial con el tiempo. Bien, la ecuación que nos permite identificar la carga es la que podemos observar en primera instancia, bien, que es igual a C por E
por 1 menos E a la menos T sobre RC. Bien. O carga final, bien, por 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. ¿Y cómo se va, cómo circula la corriente? Bien, la corriente instantánea en el capacitor, bueno, se escribe por esta ecuación que vemos, el diferencial de con respecto de T. Bien, o E, esa es la FEM, ¿no? E sobre R por E, que es del exponencial, a la menos T sobre RC. Bien, o como podemos observar el I0 ahí. Bien, entonces ahí tenemos la corriente. Fíjense ahora la constante de tiempo. El término RC recibe el nombre de constante de tiempo o tiempo de relajación. Bien, y se denota por tau. Tau es igual a RC. Ahí está. Muy bien. Respecto a la descarga del capacitor, ahora suponemos que después de que el capacitor ha adquirido una carga cualquiera, ya se ha cargado, se retira la batería del circuito y se desconectan los puntos A y C. Sí, y se desconectan. Bien, se retira la batería y se conectan a los puntos A y C. Un interruptor abierto, ¿no? Esto está. Bueno, sacamos la batería. La idea es que vamos a desconectar esto no está bien, no está tan bien redactado. Bien, cerramos entonces el interruptor y en el mismo instante se reajusta el cronómetro, entonces tenemos T igual 0. En ese momento Q es igual a Q sub 0, que es la carga final. Luego el capacitor se empieza a descargar a través del resistor y su carga disminuye finalmente hasta caer a 0. Bien, entonces lo que tenemos es que hemos sacado la batería, bien, y luego conectamos como si sacamos la batería quedan desconectados los cables. Conectamos esos dos cables, bien, para formar un circuito cerrado y bajamos la llave. Bien, entonces queda un circuito cerrado ya sin la batería. Bien, entonces ¿qué es lo que ocurre? Como el capacitor estaba cargado, se empieza a descargar, el capacitor se empieza a descargar por la resistencia, bien, que está ahí junto a él, o no necesariamente junto a él, pero se encuentra en el circuito al menos. Bien, entonces se empieza a descargar hasta que finalmente llega a 0. Bien, otra vez la corriente y la carga I y Q representan la corriente y la carga como función del tiempo en cierto instante después de que se hizo la conexión. Bien, y entonces de esta manera ya tenemos descargado el capacitor. Bien, ahí tenemos entonces lo que hemos dicho. Bien, le sacamos la batería, cerramos el circuito y esta movida se empieza a descargar. Bien, para describir el capacitor en descarga, ¿sí?, tenemos la carga Q en algún instante T. Fíjense que esto es algún instante T y este estado. Y esta es Q sub 0, que es la carga final a la que llegó el capacitor. Entonces si queremos saber la carga Q en algún otro instante, simplemente colocamos los datos, igual con la corriente instantánea. Bien, ahí está. Esas son las gráficas I sub T y Q sub T para la descarga, bien, del capacitor. Vemos entonces que la corriente va disminuyendo de forma exponencial a medida que se descarga el capacitor, y la carga
el capacitor disminuye también en forma exponencial a medida que el capacitor se descarga. Eso es todo. Entonces, a continuación van a tener un formulario en el que podrán observar las fórmulas que se utilizarán en la resolución de la parte práctica de esta unidad. Bien, recuerden visitarnos en paralafayumenú.blogspot.com. Chao.